Yo titulé esta palabra Cántico de la Bondad Divina y vamos a estar estudiando el Salmo 107. Así que si usted tiene ahí su Biblia o tiene la aplicación en el celular, para que vayamos juntos siguiendo la lectura. Y mientras ustedes lo buscan, vamos a leer el Salmo 34:8, que dice lo siguiente: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Si nos pidieran mencionar una característica de nuestro Dios, muchos de forma inmediata señalaríamos que Él es bueno. Por supuesto que tiene que ser así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que Dios es el ser supremo, el ser perfecto, y por lo tanto tiene que ser la personificación misma de la bondad. Y como lo leímos recién, las Escrituras lo confirman. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la bondad de Dios. Intelectualmente es sencillo entenderlo, ¿no es cierto? O sea, es algo natural, es algo lógico. Obviamente Dios tiene que ser bueno, pero las experiencias personales y muchas veces dolorosas nos llevan a cuestionar e incluso a negar esta verdad, ¿ya? Bueno, el Salmo 107 se titula Dios libra de la aflicción. Y es un cántico que nos desafía a clamar y ver la bondad de Dios en nuestras vidas para poder alabarlo. Para el pueblo de Israel, este cántico era una manifestación pública de gratitud por las misericordias de Dios. Este salmo presenta 4 escenarios diferentes en los cuales el pueblo de Israel fue tratado por Dios. Y lo maravilloso es que la iglesia también puede identificarse con experiencias como estas en su vida personal. Así que, si bien fue aplicado, es un cántico que utilizaban los israelitas para sus vivencias personales, nosotros también obviamente lo podemos hacer práctico para nuestras vidas, porque como dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no es cierto? Bueno, leamos el versículo 1, Salmo 107, dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces lo que estamos viendo aquí es la dedicación en gratitud a la bondad de Dios, es la dedicación del Salmo. Bueno viene del hebreo tov, T-O-B larga o B corta, tov. Y como adjetivo quiere decir bueno en el sentido más amplio, ¿ya? Como adverbio, o sea, la acción de hacer el bien, puede significar abundante, agradable, alegre, benevolente, gozoso, misericordioso, hermoso y próspero. Algo que uno va entendiendo a medida que escudriña las Escrituras es que las palabras en el hebreo son muy ricas de significado. Entonces, a veces uno puede leer superficialmente la palabra, pero si usted se toma el tiempo de tal vez escudriñar un poquito más, nos damos cuenta que hay mucha riqueza espiritual para nosotros, ¿ya? Jesús dijo en Lucas 18:19, ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces, eso es evidente, ¿no es cierto? Nadie es bueno aquí, es Dios. Y yo creo que es uno de los fundamentos también de la salvación. Porque tal vez antes de conocer a Cristo, en la ignorancia muchas veces nosotros pensábamos que para ir al cielo teníamos que hacer buenas obras, ¿no es cierto? Si eres buena persona, te vas a ir al cielo. Pero la Biblia nos dice, no. Porque nadie es bueno. Todos fallamos, todos pecamos, todos hemos transgredido la ley de Dios. Pero aquí es cuando entra en juego Jesucristo, ¿no es cierto? El único que es bueno, el único que vivió una vida perfecta y que se sacrificó por nosotros y nos otorgó la salvación como un regalo para todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador. Entonces, Jesús dijo que solamente Dios era bueno. Decir que Dios es bueno significa que Él hace todo lo que es correcto, benevolente y verdadero. Él hace todo esto y sus motivaciones son justas y bien intencionadas, ya que es el estándar del bien. Dios no puede hacer
algo que va en contra de su naturaleza, ¿ya? O sea, si Dios es bueno, sus motivaciones van a ser buenas. Y tal vez en la vida práctica, y como mencionaba el científico que en el video que vimos, había un científico que él decía, yo veo los terremotos, yo veo los huracanes, yo veo las pestes y digo, ¿cómo puedes lidiar con que realmente Dios es bondadoso? Bueno, cuando uno entiende también la cosmovisión bíblica, sabemos que todo eso es producto del pecado, ¿no es cierto? Porque Dios nos dio libre albedrío, libertad para decidir. Pero cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ¿qué sucedió? Que entró la maldad y el mundo lamentablemente fue contaminado. Pero ¿qué dice Génesis? Que cuando Él hizo todo, vio que era bueno, ¿ya? Lamentablemente vemos que el gran problema aquí es el pecado. Pero Jesús nos dio la solución, ¿no es cierto? Así que sabemos que las motivaciones de Dios son justas y bien intencionadas. Por otro lado, la palabra misericordia viene del hebreo Gesed y tiene un significado muy profundo y hermoso. Abarca conceptos como lealtad, fidelidad, bondad amorosa y amor incondicional dentro de una relación de pacto. O sea, un significado bien profundo. En este contexto hace referencia al pacto de Dios con Israel. Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo especial, ¿no es cierto? Y Él hizo un pacto en el cual Él se comprometía a ser fiel a esta nación a pesar de que ellos fueran desobedientes. Y veremos que a lo largo del estudio de este cántico, la misericordia de Dios va a ser un tema central. Entonces, de esta manera, el Salmo 107 es una alabanza dedicada a la benevolencia y lealtad de Dios. Y vamos a ir estudiando los 4 escenarios que se plantean en este Salmo, pero yo los invito a que puedan recordar el momento en el cual entregaron su vida al Señor o recordar las vivencias que han tenido y las experiencias que ustedes han visto, la bondad y el amor de Dios. Porque creo que Dios, bueno, y ese es el propósito de este Salmo, recordar esta característica de Dios que es su misericordia. Ya, bueno, el primer escenario que se nos plantea son aquellos que vagan por el desierto. Y vamos a leer el versículo 4 al 5 del Salmo 107. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. El primer escenario que se describe es el de un grupo de personas perdidas en medio del desierto. Sin un lugar donde habitar, se encuentran vagando, hambrientos y sedientos. Y como lo menciona el salmista, su alma desfallecía en ellos. ¿Cuántos no nos encontrábamos en estas circunstancias cuando vivíamos lejos de Dios? Sin identidad, ¿no es cierto? Desamparados, confundidos. Muchos deambulábamos de un lado a otro, de una filosofía a otra, de una idea a otra, de un estilo de vida a otro. Y nada saciaba nuestro corazón. Nada saciaba la sed y el hambre de nuestra alma. Entonces, como estos israelitas que literalmente vagaron por el desierto, nosotros también espiritualmente estuvimos en esta situación. Y el versículo 6 y 7 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Entonces, lo único que cambió este lastimoso estado fue la intervención de Dios, su liberación como respuesta al clamor. Y vamos a ver que a lo largo de este salmo, el clamor de los afectados es el factor clave para que la redención de Dios se manifieste. Porque es un cántico, se van repitiendo ciertos patrones, vamos a ver a lo largo del salmo. Y uno de ellos es el clamor, ¿ya? Y el versículo 8 es el estribillo de esta canción.
que dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el versículo 9 dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces, el primer motivo que se nos da para alabar a Dios es el siguiente: porque Él llena de bien y sacia al alma hambrienta. Yo no sé si este fue su caso, pero para mí sí lo fue. Cuando me encontré con Jesús, me di cuenta que Él tenía algo que ningún placer, ninguna cosa de este mundo podían otorgarme. ¿Y saben qué es hermoso? Lo que Jesús dijo en Juan 4, del 13 al 14. Él dijo lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Así que Él es el que sacia el vacío y la sed de nuestro corazón. El segundo escenario son aquellos que están privados de libertad. Vamos a leer del versículo 10 al 12. Estamos en el Salmo 107. Y dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Entonces, el segundo grupo de personas que se nos menciona son aquellos que se hallaban en prisiones de aflicción por su pecado y rebeldía contra Dios. Sus corazones endurecidos tuvieron que ser quebrantados con dolor. Y Dios conoce las terribles consecuencias que el pecado trae a la vida del hombre. Como yo se los mencionaba, cuando el pecado entró en la humanidad, eso trajo consecuencias a todo el universo. O sea, nosotros vemos que la creación, como dice Romanos, clama por la manifestación de los hijos de Dios, porque está contaminada por el pecado. Y en nuestras propias vidas, las malas decisiones que tomamos, el pecado que hace, finalmente nos lastima. Entonces, Dios no es un Dios caprichoso que nos dice: tú tienes que dejar de hacer esto porque sí. Dios sabe que el pecado nos lastima. Y yo creo que esa es la mayor expresión de bondad de Dios cuando Él nos dice: hijo, no hagas eso porque yo sé que te va a hacer daño. Pero lamentablemente nosotros ahí vamos y pecamos y finalmente eso trae consecuencias. Entonces este retrato ilustra la profunda tristeza de aquellos que vivíamos cautivos al pecado y también señala una mente entenebrecida por la muerte, un alma encarcelada. Si repasamos los versículos, dice que algunos estaban en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Y lo fue para los israelitas de la época literalmente, pero sabemos que nosotros también podemos estar aprisionados espiritualmente. Y bueno, el pastor Claudio en la mañana, él lo que hablaba era acerca de la mente, ¿no es cierto? Y de cómo muchas veces nosotros tenemos que batallar con pensamientos que son contrarios a la verdad de Dios. Y bueno, yo creo que nadie de nosotros está exento de tener esas luchas, incluso siendo creyentes, porque el enemigo es experto, Satanás es experto en traer mentiras a la mente. Dice, Jesús lo llamaba padre de mentira. Y él trae condenación muchas veces, no quiere hacer recordar el pasado, quiere traer depresión, tantas cosas. Y muchas veces eso trae fortalezas mentales que nos encarcelan y nos encontramos en este estado espiritual. Pero, como vamos a leer en el versículo 13 y 14, lo que nosotros podemos hacer es clamar a Dios, ¿ya? Porque Él es bueno y trae libertad. El versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Entonces, como respuesta al clamor, Dios responde de acuerdo con su fidelidad y bondad.
libera el corazón atormentado de la sombra de muerte y restaura la mente quebrantada con su amor. Yo creo que algo que me llama mucho la atención de este salmo es que incluso cuando fueron los mismos israelitas, por así decirlo, los que llegaron a esa condición por su pecado, Dios, cuando ellos clamaron, los escuchó. No los dejó ahí, sino que con amor los restauró y los libró. Entonces, ¿qué es eso sino misericordia? ¿Qué es eso sino amor de Dios? Ahora, el versículo 15 nuevamente repite el estribillo de este cántico. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el versículo 16 nos dice la razón. Otro motivo para alabar a Dios. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Yo personalmente puedo decirles que he vivido esto. Yo creo que a veces uno pasa por tantas cosas, pero y se olvida de dónde Dios lo ha sacado. Y yo creo que también era lo que Dios me hacía reflexionar acerca de este salmo, que era como que Él realmente ha sido bueno. Porque realmente lejos de Dios nos hallábamos en esas prisiones, en cerrojos de hierro. O sea, nada del mundo realmente podía traernos paz, traernos libertad. ¿Qué hace un psicólogo? A lo más te da pastillas, te puede aconsejar en muchas cosas, pero solamente Dios puede restaurar una mente, solamente Dios puede sanarla. Entonces, cuando uno piensa, wow, Dios me liberó, Dios realmente me rescató, es como, no hay otra manera de decir lo que Él ha sido bueno, que Él realmente ha sido misericordioso. Leamos Isaías 61:1. Y dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús, cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, Él leyó este pasaje en una sinagoga y Él dijo, este pasaje hoy día se cumple. Y así es nuestro Señor, ¿no es cierto? Que Él viene a traernos libertad por medio de su Espíritu Santo. Ahora, veamos el tercer escenario y vamos a leer los versículos del 17 al 18 del Salmo 107. Y dice lo siguiente: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. El tercer escenario son aquellos que padecen por un dolor autoinfligido. Son personas que están en un estado grave e incluso cercano a la muerte. Y como leíamos recién, incluso pierden el apetito. O sea, ¿qué tan mal tú tienes que estar para perder el apetito? Lejos de Cristo, muchos tomamos decisiones que también nos lastimaron e hirieron con gravedad. Si lo pensamos, porque a mí me hace recuerdo a adicciones como el alcohol, las drogas, son las que más dañan la salud física y mental del cuerpo. Y sin mencionar los daños espirituales que infligen. Aquí el versículo dice que los israelitas fueron los insensatos que se apartaron de Dios y se rebelaron y finalmente terminaron en este estado gravísimo. De la misma manera, lejos de Dios, muchos tomamos decisiones que nos lastimaron y nos llevaron a este estado. Pero el versículo 19 al 20, ¿qué dice? Nuevamente, ven que se repite, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y el versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nuevamente para los que claman hay sanidad y restauración. Y saben, a mí lo que más me maravilla de este pasaje es que dice que es su palabra la que trae sanidad. La palabra de Dios, hermanos, no solamente es un libro para estudiar intelectualmente, sino que es poder de Dios.
Y cuando uno se da el tiempo de meditarla, de leerla y de ponerla en práctica, es el Espíritu Santo el que va restaurando tu corazón, tu mente. Entonces, su palabra es como un suave ungüento que sana nuestras heridas. El versículo 21 y 22, entonces, dice lo siguiente: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. La tercera razón por la cual debemos reconocer las misericordias de Dios en nuestras vidas es porque Él sana a los que se lastiman por sus propias decisiones. Y leamos Proverbios 3, del 7 al 8. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces el consejo en este caso del autor de Proverbios, que se adjudica generalmente al rey Salomón, que él nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Nosotros en nuestra propia opinión podemos tomar muchas decisiones, pero lamentablemente cometemos errores y eso nos lastima. Pero el consejo es: teme a Jehová, considéralo en tus caminos, apártate del mal, porque esa es la medicina que necesitamos y refrigerio para tus huesos. Entonces, para aquellos que se encontraban en este estado cercano a la muerte, hay sanidad. Y el último escenario que se retrata en este salmo, vamos a leerlo en el versículo 23 al 27. Y dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, el último escenario que se nos presenta son las terribles tempestades que los navegantes experimentaban en sus viajes. Yo cuando miro el mar, a mí a veces como que me da mucho temor, porque lo veo tan grande, tan profundo y bueno, realmente me imagino que obviamente un navegante, un marino sabe los peligros que se pueden encontrar en las profundidades del mar. Ahora, es en las profundidades del mar donde se manifiesta la grandeza del poder de Dios. Los fuertes vientos obedecen su voz y levantan gigantescas olas que parecen elevarse hasta los cielos para luego descender hasta los abismos. Como el salmista lo retrataba, las violentas sacudidas de la embarcación les impiden a los tripulantes estar de pie, por lo que parecen ebrios. Y finalmente todo su conocimiento de navegación es inútil. Ante este escenario, hasta el alma más vigorosa se derrite. Ahora, lo que me llama la atención de este grupo de personas es que ellos no se rebelaron contra Dios, a diferencia de los otros. Ellos, bueno, no se nos da más detalle, pero es como un grupo que simplemente nos mencionan que estaban en medio de esta turbulenta tempestad. Y yo creo que también lo que Dios tal vez nos está diciendo es que muchas veces vamos a pasar por dificultades y no siempre se va a deber a nuestro pecado. Como el caso de Job, que era un hombre justo, que era un hombre íntegro, y Dios le quitó todo. Y muchos de sus amigos lo señalaban, le decían: pero tú debes tener un pecado oculto, ¿cómo va a ser posible que pases por esto? Pero no, Dios es soberano y permitió que Job pasara por eso. Pero él al final dice: ahora lo entiendo porque mis ojos te ven. Job tal vez perdió muchas cosas, pero encontró lo más precioso que podía hallar en este mundo, que fue poder ver a Dios cara a cara y encontrarse con Él personalmente. Y después sabemos que Dios lo restauró el doble, porque Él es bueno. Ahora,
este retrato nos hace recordar las aflicciones y las dificultades de la vida, que son como una turbulenta tempestad que nos paraliza en temor. Pero, como lo leemos en el versículo 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y el versículo 29 dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Está hablando del mar. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Es Dios finalmente el que tranquiliza, ¿no es cierto?, la tempestad, cambia la tempestad por tranquilidad, por serenidad y guía a los navegantes a un puerto seguro. Mateo 14:27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Para darles un poco de contexto, aquí es un relato muy conocido de cuando Jesús y sus discípulos se hallaban en una barca y Jesús se fue a orar y se levantó una tempestad tan tremenda que los discípulos tenían mucho miedo. Y es ahí cuando ven a Jesús caminando en el mar y piensan que es un fantasma. Pero Él les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y de la misma manera, es Jesús el que nos puede decir esto, las dificultades que podamos estar viviendo. No teman, yo soy. Cuando Jesús decía yo soy, es muy interesante que Él también estaba haciendo una declaración de que Él también era Dios. Porque Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo se dio a conocer a Moisés? Como el yo soy, ¿no es cierto? Como Yahvé. Entonces Jesús les estaba diciendo que Él también era Dios. Y si Dios es todopoderoso, y si Dios tiene el control de cada cosa que pasa, ¿cómo no iba a tener el control de esa tormenta? Entonces, yo creo que en esos momentos de dificultad es necesario recordar quién es nuestro Dios y confiar en Él y descansar. Versículo 31 y 32 del Salmo 107. Y dice, nuevamente, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alabe. Por última vez, el salmista anima al pueblo a dar gracias a Dios por sus misericordias y maravillas. Los 4 ejemplos descritos son razones suficientes para reconocer la bondad y grandeza de Dios. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo leí este salmo me sentí identificada con más de uno de estos grupos. Y yo pensaba, sí, definitivamente Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido fiel a su pacto. Aunque yo me he descarriado, aunque yo me he perdido, Él se ha mantenido fiel. Para ir culminando, leamos del versículo 33 al 38. Y dice lo siguiente. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedad. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudades en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Bueno, en estos versículos lo que se ve claramente es que Dios es soberano. ¿Ya? ¿Por qué Dios es soberano? Porque Él tiene el poder de revertir la condición de cualquier cosa. Dice que transforma ríos en desiertos, pero también puede transformar manantiales de aguas en sequedad. Eso es soberanía de Dios. Lo bueno es transformado en malo como juicio y lo malo en bueno como bendición. Pero ya sea lo uno o ya sea lo otro, Dios sigue siendo bueno. Ahora,
Este cántico es una ayuda de memoria para el alma olvidadiza que cuestiona la benevolencia de Dios, ya que la mayor manifestación de la bondad de Dios tuvo lugar en la cruz con su plan de redención. Vamos a leer Efesios 2, del 4 al 7. Sí, muchas gracias. Leamos juntos. ¿Qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Evidentemente, Dios es muy misericordioso y Dios es muy bondadoso, porque estábamos perdidos. Estábamos bajo la culpa del pecado, merecíamos la separación eterna de Dios, la muerte, ¿no es cierto? Pero Él nos ofreció el regalo, ¿no es cierto?, de la salvación por medio de Jesucristo. ¿Cómo no va a ser bueno Dios? ¿Cómo no va a ser misericordioso? Y comentándoles un poco, una de las grandes objeciones, como les mencionaba, acerca de la existencia de Dios es el problema del mal, el problema del sufrimiento, ¿ya? Y una de las respuestas en realidad que uno como creyente, como hijo de Dios puede darle a este argumento es entender que, en primer lugar, nosotros fuimos los que nos descarriamos y que la maldad de este mundo es producto de las propias decisiones del ser humano. Pero Dios no se quedó de los brazos cruzados, sino que la respuesta de Dios al sufrimiento fue su propio Hijo Jesucristo. Porque en la muerte de Jesús hallamos redención, ¿no es cierto? Y también para, los males de este mundo naturales como los terremotos y todas estas cosas, sabemos que la resurrección de Jesús es la esperanza de que Él va a regresar y va a transformar este mundo. Como dice que Él va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces, la respuesta de Dios siempre ha sido Jesucristo, siempre ha sido su cruz. Y por otro lado, tal vez algunos no nos encontramos, yo dividiría a los lectores de este salmo entre aquellos que necesitan recordar la bondad de Dios y a otros que también necesitan experimentarla. Porque hay algunos que se encuentran en el presente en este estado, se encuentran tal vez perdidos y vacíos, como los que vagaban por el desierto. Otros tal vez se sienten oprimidos y encarcelados, como aquellos que estaban bajo estos barrotes de bronce. Otros tienen el corazón herido y otros se encuentran en una turbulenta situación. Pero la invitación, ¿cuál es? Clama a Jehová, clama a nuestro Señor, como lo hicieron los israelitas, y experimenta su protección, experimenta su libertad, experimenta su sanidad y su seguridad. El Salmo 27, del 13 al 14, un salmo hermoso, dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Le invito a leer este salmo porque el salmista se encontraba en una situación muy difícil, pero él lo que decía era: yo confío en la bondad de Dios, voy a esperar en Él, voy a confiar en Él. Y este salmo nos invita a lo mismo, a clamar, a experimentar la misericordia de Dios. Y finalmente leamos el versículo 43 para culminar. ¿Qué dice? Salmo 107, 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas?
y entenderá las misericordias de Jehová. Me gusta cómo termina este salmo, porque después de retratarnos los 4 escenarios, nos plantea un desafío. Nos dice, ¿quieres ser sabio? Mira, recuerda y reconoce que Dios ha sido bueno y misericordioso en tu vida. Así que esta es la palabra que quería compartirles el día de hoy. Y vamos a orar, porque es necesario recordarle a nuestra alma muchas veces lo bueno que ha sido Dios. El rey David en sus salmos siempre decía, recuerda, alma mía, no te olvides, alma mía, bendice, alma mía, Jehová, porque nuestra alma es olvidadiza. Pero Dios sigue siendo fiel. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, porque no podemos negar, Señor, que tu bondad se ha hecho manifiesta, Señor, en nuestras vidas, Señor, desde el momento que nos rescataste, Señor. Muchos nos encontrábamos, Señor, sedientos, Señor, vacíos, Señor, pero tú nos ofreciste de esas fuentes de agua viva, Señor, que saciaron nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque muchos nos encontramos también en prisiones, Señor, espirituales, con mentes, Señor, encarceladas, Señor, atormentados, Señor, por el enemigo, pero tú, Señor, nos liberaste, Señor. Y gracias, Padre, porque también para el corazón herido, Señor, para el alma afligida, Señor, para el alma quebrantada, tú ofreces sanidad, Señor. Y somos testigos, Señor, de que tú nos has sanado, Padre. Y también, Señor, en las dificultades que podemos enfrentar, Señor, nosotros sabemos que tú eres soberano, Señor, sobre toda tormenta, Señor, sobre toda dificultad, Señor. Y tenemos, Señor, la confianza de poder clamar a ti. Definitivamente, Señor, has sido bueno, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque solamente gracias a Él hoy día estamos delante de ti. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Hoy día te alabamos, Señor, hoy día te glorificamos, hoy día te exaltamos como lo hacía el pueblo de Israel, porque has sido bueno, porque has sido misericordioso, Señor. Toda la gloria, todo el honor sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.